Ahora en la tutoría número 1 vamos a ver lo que son límites y propiedades que anteriormente lo vimos el día jueves en la tutoría de repaso y ahora vamos a profundizar y reforzar esos temas. Para comenzar vamos a resolver los siguientes límites aplicando las propiedades que convengan. Tenemos 4 límites y vamos a comenzar con el literal A. Antes de seguir con respecto a la determinación de los límites del ejercicio anterior, veamos lo que son las fórmulas notables, que nos van a ir sirviendo para factorizar en caso cuando los límites nos den una forma indeterminada de 0 sobre 0, es decir, tanto el numerador como el denominador nos van a dar 0 en algunos casos. Y es ahí donde tenemos que factorizar o racionalizar las funciones para poder determinar el límite y que no se nos dé el caso de la forma indeterminada. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia de cuadrado, donde tenemos a cuadrado menos b cuadrado, que es igual a tener el factor de a más b por a menos b. Este es bastante útil, esta fórmula. Tenemos el binomio al cuadrado cuando es una resta, una suma de binomio al cuadrado también, la suma de un binomio al cubo y la resta de un binomio al cubo. Estas fórmulas debemos de tenerlas siempre a la mano a la hora de ir resolviendo muchos ejercicios, no solo el caso de los límites, porque en algunas ocasiones necesitamos simplificar y ahí es donde vamos a poder utilizar este tipo de fórmulas. Entonces tenemos el primer límite, tenemos la primera función que es límite de x cuando tiende a 3 de la siguiente función, que es una resta, 5x cuadrado menos 16x más 3 sobre x cuadrado menos 3x, menos, tenemos aquí esa función racional, x cuadrado menos 3x sobre x cuadrado menos 9. Si evaluamos el 3 directamente en esta función, nos va a dar la forma indeterminada 0 sobre 0. Es decir, como lo veíamos en la tutoría de repaso, en vez de la x vamos a poner el valor de 3 y en este caso que está al cuadrado ponemos 3 al cuadrado por 5. Aquí ponemos 16 por 3 más 3 sobre 3 al cuadrado menos 3 por 3. Les queda a ustedes comprobar de que este límite nos va a dar 0 sobre 0 cuando evaluamos 3. Ya sabiendo que nos va a dar 0 sobre 0, tenemos que utilizar otra técnica para poder resolverlo, ya sea una técnica de cancelación o una técnica de racionalización. Cuando hablamos de racionalizar es que la función tiene un radical, tiene una raíz, pero en este caso vemos de que no hay ninguna raíz. Entonces lo que debemos de hacer es cancelar, ir factorizando. Y tenemos el primer término, que es 5x cuadrado menos 16x más 3 sobre x cuadrado menos 3. Notemos que en el numerador podemos factorizar. Veamos aquí en la parte inferior de la presentación. Vamos a factorizar utilizando el método de inspección. ¿En qué consiste este método? Vamos a hallar factores mediante los términos extremos de esta expresión algebraica. Agarramos primero el término que tiene la potencia superior, 5x, y lo descomponemos en factores. 5x y una x. ¿Por qué 5x y una x? Porque 5 es un número primo. Solo es divisible entre él y la unidad. Lo mismo sucede con el otro extremo, que es 3. Es un número primo. Entonces, como es un signo más y como recordemos de que lo que andamos buscando es factorizar, reducir esta expresión en factores, vamos a buscar un número que combinada el proceso de inspección nos dé menos 16x. Entonces, primero descomponemos 5x y una x, y descomponemos 3, menos 1 y menos 3, y multiplicamos en cruz. Primero, 5x por menos 3x, nos va a dar menos 15.
Ahora tenemos una x. Una x por menos 1 es menos una x. Y ahora hacemos la operación de esa multiplicación en cruz. Menos 1 menos 15 nos da menos 16. Y como está acompañado de la variable x, nos da menos 16x, que es el término de en medio. En la tutoría de repaso yo les decía de que a la hora de hacer esta multiplicación en cruz debemos de utilizar los factores del término, de los términos de extremo, que sería en este caso 5 y 3, de forma conveniente. Porque, por ejemplo, si en vez de poner acá 5x lo ponemos abajo y una x lo ponemos arriba y multiplicamos en cruz, ¿cuánto nos va a dar? Imaginemos que aquí está el 5x. 5x por menos 1 nos va a dar menos 5x acá. Y aquí una x por menos 3 nos da menos 3x. Entonces, menos 3x más menos 5x nos da menos 8x, que no coincide con el término de en medio. Entonces, debemos de, a la hora de componer en factores los extremos, utilizarlos de forma conveniente para que nos dé el resultado de en medio. Ahora bien, ya que hemos encontrado el resultado en medio, unimos los factores 5x con su extremo que es menos 1. 5x menos 1 y x menos 3. Y así descomponemos el numerador en factores, como lo vemos en la segunda línea del ejercicio. Ahora, en el denominador, tenemos x cuadrado menos 3x. Aquí hay factor común que es x, la variable x. Sacamos x y ponemos x factor de x menos 3. Y si queremos saber si está correcto esa descomposición mediante factor común, multiplicamos x por x da x cuadrado y x menos 3 da menos 3x. Ahora colocamos el signo menos, porque acá tenemos el signo menos, y le colocamos la palabra del límite. El límite de x cuando tiende a 3. Y en este caso, en el numerador de la siguiente expresión algebraica tenemos x cuadrado menos 3x. Aquí tenemos factor común, que es x. Nos queda x factor de x menos 3. Y en este caso tenemos en el denominador x cuadrado menos 9, que es una diferencia de cuadrados, lo del producto notable. ¿Cómo lo vemos acá? Cuando hay diferencia de cuadrado, ya lo dijimos, va a ser igual a el primer término más el segundo por el primer término menos el segundo. Entonces acá tenemos el primer término, acá el segundo. Lo descomponemos esta diferencia de cuadrado. Le sacamos raíz al primer término que va a ser, en vez de x cuadrado, va a ser ahora x menos la raíz de 9 es 3 por el mismo término con raíz de x cuadrado sería x. Ahora este signo menos, ahora lo hacemos más. Y le sacamos raíz a 9, nos queda 3. X menos 3 por x más 3. Habiendo factorizado cada una de las expresiones algebraicas, procedemos a simplificar. En la primera expresión algebraica, donde queremos hallar el límite, vemos que en el numerador este factor se repite con respecto al denominador. Entonces se cancelan. Nos queda 5x menos 1 sobre x menos, colocamos nuevamente la palabra límite cuando x tiende a 3. Este factor x menos 3 se cancela con el factor del denominador. Solamente nos va a quedar x y x más 3. Ahora bien, ya que tenemos esta expresión, evaluemos directamente el límite cuando x tiende a 3. Es decir, sustituir en vez de la x ponemos 3. 5 por 3 menos 1 y aquí en el denominador es 3. Y en el segundo límite de la expresión tenemos 3 en vez de x sobre 3 más 3. Y hacemos la operación. Aquí nos da 5 por 3 es 15, menos 1 es 14. En el denominador nos queda 3. Y en la otra expresión nos queda 3 sobre 6. Simplificando la expresión y haciendo la operación de la resta, nos queda que el límite de esta función es 25 sobre 6. No sé si hay alguna consulta con este ejercicio.
Ingeniero, tengo una duda. Sí. Me perdí en el penúltimo paso, donde ya aparece el 6. Acá. Solo quiero corroborar a ver si entendí. Sería el denominador que está abajo, el 3 más 3, que sería el 6 Ajá, que aparece 6. abajo. Sí, aquí sería, vaya, en esta expresión sería 3, que es el numerador, y 3 Ajá. más 3 es 6. Ah, ya, ya. Entonces, Así sí, que hace aquí quería se puede calcular con calculadora. No sé si hay otra duda o algún comentario. No solamente, solo quería corroborar ese Bueno, punto. ahora pasemos al segundo ejemplo. El límite de la función raíz de x más 16 menos 4 sobre sobre x cuando el límite tiende a 0. Este ejercicio ya lo habíamos resuelto en la tutoría de repaso, pero lo vamos a ver nuevamente. Si evaluamos de forma directa la función, nos va a dar la indeterminación 0 sobre 0. Aquí la evalué. En vez de x colocamos 0, entonces nos queda raíz de 0 más 16 menos 4 sobre, aquí tenemos x, entonces sustituimos por 0. Raíz de 16 es 4. A ese 4 le restamos el 4 que está afuera, nos queda 0. Y como en el denominador tenemos 0, tenemos la forma indeterminada. Entonces, para poder resolver este ejercicio, como tenemos una función que tiene raíz, entonces lo que debemos de hacer es racionalizar. Para poder racionalizar, vamos a multiplicar que queremos obtener el límite y eliminar la raíz del numerador. Entonces vamos a multiplicar esa función por su conjugado. El conjugado se va a formar de la parte que tiene la raíz en la función que queremos racionalizar, que en este caso sería raíz de x más 16, pero ese conjugado vamos a utilizar esa raíz ahora con signo opuesto, esa expresión. Entonces tenemos raíz de x más 16 y como acá tenemos menos 4, ahora se va a hacer más 4 sobre el denominador va a ser la misma expresión del numerador, raíz de x más 16 más 4, es decir, la parte que queremos racionalizar la vamos a utilizar para formar el conjugado, pero con signo opuesto. Y ahora multiplicamos raíz de x más 16 menos 4 por raíz de x más 16 más 4, porque en el caso de la multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador. Cuando multiplicamos estos dos numeradores se nos forma una diferencia de cuadrados, que sería, el primer término es raíz de x más 16 elevado al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, sobre lo que es el denominador. Se multiplican los dos denominadores, x por raíz de x más 16 más 4. En este caso, el denominador ya no se puede seguir reduciendo, pero en el caso del numerador sí. X más 16 menos 4 al cuadrado. 16. Tenemos x más 16, 16. Se cancela el 16 y solo nos queda x. Y como en el denominador tenemos x por raíz de x más 16 más 4, entonces se cancelan también las dos x, tanto el del numerador como el denominador. Entonces nos queda 1 en el numerador y nos queda en el denominador raíz de x más 16 más 4. Se evalúa el límite de forma directa. ¿Cómo se evalúa el límite? Sustituyendo, como aquí tiende a 0, sustituimos x igual a 0 en la expresión algebraica, en la función. Nos queda 1 sobre raíz de 0 más 16 más 4. Y sabemos que la raíz de 16 va a ser 4. Sumamos, tenemos. Entonces, en el numerador se mantiene
el valor de 1. Nos queda como resultado 1/8. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. En mi caso creo que no, porque lo recuerdo el día que lo vimos el repaso. Sí, muy bien. Y no sé, Natalie, si tiene alguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente límite que se nos pide es el de la función raíz de x² más 13x más 2 menos 7. Notemos que el 7 está fuera de la raíz, pero cuando x tiende a más infinito, es decir, nos están pidiendo un límite a más infinito. Para resolver este ejercicio, debemos de evaluar el límite de x cuando tiene más infinito, pero tenemos que transformar la expresión de tal manera que nos quede, en vez de términos lineales acá dentro de la raíz, que nos queden fracciones, para poder evaluar de la mejor manera los límites a más infinito. Y vamos a considerar el hecho de que el símbolo de más infinito sumado o restado a una constante va a ser igual a más infinito, porque si sumamos una cantidad bastante amplia, 1.000.000, por ejemplo, más 1, ahora va a ser 1.000.000 más 1, siempre es una cifra bastante grande, entonces eso sucede acá. Tenemos más infinito y lo sumamos a una constante que pertenece a los números reales, entonces el resultado va a ser una cantidad bastante grande, que es más infinito. Vamos a tomar en cuenta esa consideración. Entonces, como acá tenemos en la raíz una expresión lineal, ahora vamos a hacer fracciones. Sacamos factor común, que es x², que es la variable que tiene la mayor potencia. X², abrimos paréntesis, y como es factor común, el primer término, que es x², se convierte en un 1, más, aquí tenemos 13x, y como le vamos a sacar factor común, ponemos 13 sobre x. Y aquí en 2, como no está acompañado de ninguna variable, ponemos 2 sobre x². ¿Cómo comprobamos que está bien este desarrollo de factor común? Multiplicando x² por cada término. Por ejemplo, multipliquemos x² por 1 es x². X² por 13 sobre x es 13x² sobre x. Se cancela la x de abajo, nos queda 13x. Y acá, x² por 2 sobre x² se cancela este denominador y este numerador, nos queda solamente el 2. Entonces ya convertimos esta expresión lineal a una expresión con factor para poder evaluar cuando x tiende a más infinito. Menos 7, el 7 queda siempre afuera de lo que es el radical. Ahora evaluamos el límite en cada una de las expresiones, tanto en el radical como en el 7. Ponemos límite de x cuando tiende a más infinito de toda la expresión, menos por el signo menos que está acá antes del 7, el límite de 7 cuando x tiende a más infinito. Este x², como la raíz es cuadrada, se cancela y sale x. X raíz de, ponemos 1 más 13 sobre, en este caso 13x más 2 sobre x². Y aquí, bueno, aquí me salté ese paso, pero podemos evaluar directamente ya el límite. Ponemos acá, en vez de x más infinito, después 1, 13 entre más infinito va a ser 0. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos un número, tenemos 10.000, el valor de 10.000 aquí abajo en el denominador. Y si multiplicamos 13 entre 10.000, nos va a dar una expresión con punto decimal. 13 entre 10.000 nos va a dar 0.0013. Entonces, significa que el valor se va aproximando a 0. Por lo tanto, por eso ponemos acá 0. Luego, 2 entre
infinito al cuadrado lo mismo sucede. Estamos haciendo una división entre un número real entre una expresión bastante grande, un número grande. Entonces nos da como resultado 0. Y de ahí el límite de 7 va a ser siempre 7, la constante. Aquí 1 más 0 más 0, la raíz de 1 va a ser 1. Entonces sacamos el 1 y como en vez de x hemos sustituido por más infinito, tenemos más infinito más 1, va a ser más infinito. Y el 7 se mantiene constante hasta esta parte. Luego tenemos más infinito menos 7 va a ser más infinito porque le estamos restando a una cantidad bastante grande un número real mucho menor, que fue la condición que establecimos al principio, que toda suma o resta de más infinito con respecto a un número o a una constante que pertenezca al número real, a los reales va a ser más infinito, que fue lo que utilizamos acá. Entonces, el límite de esta expresión va a ser más infinito. No sé si hay alguna duda o comentario. En mi caso creo que no, ingeniero. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. El límite de h cuando el límite de la función raíz de a más h menos la raíz de a sobre x cuando h tiende a 0 y considerando que a va a ser una constante. Si evaluamos h igual a 0, es decir, h igual a 0 en esta expresión, nos va a dar la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Por qué? Aquí solo nos va a quedar raíz de a menos la raíz de a va a ser 0. Y h, como ya sabemos de que va a ser igual a 0, en el denominador entonces nos queda 0 sobre 0. Significa que debemos de utilizar otra técnica para poder resolver el ejercicio. En este caso, lo que debemos de hacer es multiplicar por el conjugado del numerador para eliminar la indeterminación. El conjugado va a ser una expresión formada por el numerador. ¿Por qué? Porque el numerador es el que tiene las raíces y eso es lo que vamos a eliminar. Pero con signo opuesto. Tenemos acá un binomio, entonces, este binomio está compuesto está separado por un signo menos. Vamos a elaborar ese mismo binomio, pero ahora con signo más. Y aquí tenemos el conjugado. Este sería el conjugado de la expresión raíz de a más h más raíz de a sobre la raíz de a más h más la raíz de a. Notemos de que más y aquí es signo menos. A la hora de resolverlo, hacemos la diferencia, se nos forma una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque en la parte del numerador, porque tenemos un binomio que tiene los mismos términos de esta expresión de acá. Raíz de a más h menos la raíz de a, y acá en este numerador tenemos raíz de a más h más la raíz de a. Si lo separamos, entonces nos queda la raíz de a la raíz de a más h elevado al cuadrado en el numerador menos la raíz de a al cuadrado en la parte del numerador nos queda de esta forma. ¿Y qué significa acá? Acá el 2 cancela la potencia, entonces nos va a quedar a más h, como lo vemos en esta parte de acá, a más h.
Y acá este 2 de la potencia 2 cancela la raíz de a. Por eso nos queda a más h menos a. Y en el caso del denominador nos va a quedar h, abrimos paréntesis, la raíz de a más h más la raíz de a. Aquí esta a se cancelan porque tienen signo opuesto. Solo nos queda h. Pero como también tenemos aquí esta h del numerador también se va a cancelar con la del denominador. Entonces nos queda en la parte de arriba 1, la unidad, y luego en el denominador nos queda raíz de a más h más la raíz de a. Ahora bien, como en el ejercicio nos dicen que a va a ser constante, significa que van a existir dos respuestas a partir de esta expresión. Cuando a va a ser 0 y cuando a va a ser diferente de 0. Y evaluamos la expresión, el límite de la función 1 sobre raíz de a más h más la raíz de a cuando h tiende a 0. En el caso que a va a ser igual a 0. Entonces evaluamos 1 sobre, aquí decimos que en ese caso como a va a ser 0, sustituimos raíz de 0 porque aquí tenemos a más, sustituimos en vez de h ponemos 0 también. Raíz de 0 más 0 y aquí más la raíz de a que va a ser la raíz de 0. Tenemos que el denominador se nos forma un 0 y en el numerador tenemos 1. Significa que esta parte va a ser más infinito. Luego, a es diferente de 0. Siempre en la misma expresión que acabamos de obtener acá, evaluamos que a va a ser distinto de 0, es decir, vamos a dejar la constante a. Cuando el límite de h tiende a 0, sustituimos en vez de h ponemos 0. Raíz de a más 0, porque aquí tenemos a más h, más la raíz de a. Como h va a valer 0, nos queda 1 sobre la raíz de a más la raíz de a. Tenemos la misma raíz, que es a cuadrada, y adentro de la raíz tenemos la constante a, entonces se suman. 1 sobre 2 veces la raíz de a. Y esa sería la respuesta cuando a va a ser diferente de 0. Y cuando a es igual a 0, se nos forma que el límite va a ser más infinito. No sé si hay alguna duda o algún comentario en este ejercicio. En lo personal creo que no me queda duda, al contrario, bastante interesante cómo se desarrolla este ejercicio. Muy bien. Este es un ejercicio un tanto distinto al resto porque lo estamos haciendo con variables. Tiene esa característica. Ahora recordemos lo que son los límites de las funciones trigonométricas, que lo vimos en la tutoría de repaso. El límite de seno de x, de la función seno de x, cuando x tiende a c, donde c va a ser un número real, va a ser el seno de c. Es decir, vamos a evaluar la función y la variable la vamos a sustituir por el valor de cuando x tienda a esa variable. Por ejemplo, el límite de la función secante de x cuando x tiende a c, sustituimos en vez de x la variable c. Entonces nos queda que el límite va a ser secante de c. Y así hacemos con todas las funciones trigonométricas. Y tenemos dos límites especiales. El límite de la función seno de x sobre x, es, cuando x tiende a 0, va a ser igual a 1. Y la otra condición es el límite de x menos coseno de x
perdón, el límite de 1 menos coseno de x sobre x, cuando x tiende a 0 va a ser igual a 0. Estos son dos límites trigonométricos especiales. Ya vimos un ejemplo en la tutoría de repaso sobre la utilización de estos límites trigonométricos especiales. Y ahora vamos a ver un límite de una función trigonométrica. Tenemos el límite de 1 menos coseno de x sobre 1 más seno de x cuando x tiende a 0. Recordemos de que para evaluar los límites trigonométricos vamos a seguir el mismo orden que en los límites de las diferentes funciones algebraicas, que primero vamos a evaluar directamente el límite y si nos da una forma indeterminada, entonces tenemos que utilizar otro procedimiento. Lo mismo sucede acá. Evaluamos primero de una forma directa este límite. Tenemos 1 menos la función 1 menos coseno de x sobre 1 más seno de x y evaluamos el límite. En vez de x colocamos 0. 1 menos coseno de 0 sobre 1 más seno de 0. Si evaluamos en la calculadora coseno de 0 nos va a dar 1. Entonces ponemos 1 menos 1 sobre 1 más el seno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0? Si lo evaluamos en la calculadora nos va a dar 0. Entonces tenemos acá que al hacer la operación nos queda 1 menos 1 en el numerador nos da 0 y 1 más 0 en el denominador nos da 1. Tenemos que la respuesta nos va a dar 0 sobre 1 es 0. No se nos forma una indeterminación. Significa que el límite de esta función es igual a 0. No hubo necesidad de utilizar algún otro procedimiento. Simplemente lo evaluamos de forma directa, este límite. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. Ingeniero, Sí. bueno, entonces yo tengo una duda. Solamente se sigue un procedimiento amplio, como ya hemos visto anteriormente, cuando queda indeterminado 0 sobre 0. Sí, correcto. Por eso lo primero que debemos de hacer es evaluar de forma directa el límite, sustituir en vez de x el valor de cuando el límite tiende a cierta variable. Y si nos da 0 sobre 0, entonces tenemos que seguir todo ese procedimiento. Si no, si nos da distinto de 0 sobre 0, entonces ese va a ser el límite. Ok. Sí, porque si no, imagínense, haríamos un gran trabajo por gusto, aparte que nos serviría. Sí, correcto. Ah, No, bueno. no fuera procedente hacerlo. Sí, sí, es distinto de 0 sobre 0. Wow, qué importante. Muy bien, no sé si hay otro comentario al respecto o continuamos. Ahora veamos la definición de continuidad. Continuidad de un punto. Una función f va a ser continua en C, es decir, le llamamos C al valor de lo que se nos está pidiendo en el límite. Por ejemplo, acá C va a ser 0. Entonces, una función f es continua en C si satisface tres condiciones, que son las siguientes. Cuando se evalúa la función en el valor C, esta está definida. Es decir, nos da un valor, un número real. Luego, el límite de f de x cuando x tiende a c existe. ¿Qué significa esto? Que los límites tienen tanto límite a la izquierda como a la derecha. Si los dos límites son iguales, significa que el límite de esa función va a existir. Lo vimos un poco de esa teoría el día de la tutoría de repaso. Y luego, el límite de esa función f de x cuando x tiende a c va a ser igual a la función evaluada en ese valor de c. Y tenemos esta pequeña teoría acá, continuidad en un intervalo abierto. Una función es continua en un intervalo abierto a, b, si es continua en cada punto del intervalo. Una función continua en la recta de los números reales enteros, es decir, de menos infinito a más infinito, es continua en todas sus partes. Es decir, si no hay un corte en la función, va a ser continua. Vamos a ver un ejemplo en donde una función no es continua.
a ustedes les queda también de tarea profundizar un poco más sobre la continuidad de una función. Antes de seguir, como estamos hablando de límites laterales también, nos van a servir para identificar que el límite de esa función existe. Veamos el concepto de límites laterales. Tenemos dos límites, límite por la derecha o límite lateral derecho y límite por la izquierda. Vamos a hacer un poco más amplia la imagen para que se logre captar. El límite por la derecha se va a denotar por la X cuando tiende a C y le ponemos un signo más arriba de la C, como un exponente. Y el límite por la izquierda va a ser, le ponemos límite de la función f de x cuando x tiende a C, y para identificar que es por la izquierda le ponemos un signo menos como una potencia al valor de C. Cuando x se aproxima a C por la derecha, los valores de C van a ser menores que x. Y aquí cuando x se aproxima a C por la izquierda, tenemos que C va a ser mayor que x. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, el límite por la derecha significa que x se aproxima a C por valores superiores a C. Es decir, en esta parte. Por valores superiores a C, y en el caso de la izquierda, x se aproxima a C por valores inferiores a C. Por eso dice que aquí C es mayor que x cuando se aproxima por la izquierda. Ahora veamos un poco de un ejemplo para comprender mejor sobre los límites laterales. En unas funciones definidas a trozos, es decir, que está seccionada en dos partes o tres partes, puede ser, de hecho pueden ser varias partes, pero en este caso tenemos una función cortada en dos partes. Es habitual que no coincidan los límites laterales en los puntos donde cambia la definición. Veamos esta función. Tenemos esta función definida a trozos. F de x es igual a la primera condición, x más 1 cuando x es menor o igual que 0, es decir, en el eje de las x negativo. Y tenemos la otra condición, x al cuadrado, la función toma el comportamiento de x al cuadrado cuando se toman los valores de x mayor que 0, es decir, en el eje positivo. Y evaluamos los límites. ¿Por qué vamos a evaluar límites acá laterales? Porque tenemos dos condiciones de la función f de x. Entonces, cuando tengamos dos condiciones de una función, vamos a evaluar límites laterales. ¿Cuál va a ser límite lateral izquierdo y cuál va a ser límite lateral derecho? Nos va a indicar esta condición de acá, que x sea menor o igual o que x sea mayor o igual. En este caso solo que x sea mayor. Entonces, decimos que acá hay un límite a la izquierda cuando todos los valores son menores o iguales que x. Entonces evaluamos el límite de la función f de x cuando x es menor que 0. ¿Por qué ponemos 0 acá? Y no ponemos, por ejemplo, un 1. Porque la condición nos está refiriendo que x se va a comparar con el valor de 0. Entonces ponemos x tiende a 0 por la izquierda, es decir, estamos hablando de un límite lateral izquierdo de la función f de x. Y la función f de x, cuando se evalúa el límite lateral por la izquierda, va a ser x más 1. Entonces decimos, el límite de x más 1 cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y para evaluar ese límite simplemente sustituimos de forma directa, como lo hemos hecho en los demás límites. En vez de x ponemos 0 y solo nos va a quedar 1. Entonces el límite de la función f de x en el tramo de x más 1 va a ser 1 cuando x tiende a 0 por la izquierda. Ahora evaluamos el límite lateral derecho de la función. Como recordemos que esto se viene definiendo por la condición de x. Dice aquí que x es mayor que 0. En este caso entonces ponemos límite de f de x cuando x tiende a 0 ahora por la derecha, porque vamos a evaluar el límite
lateral derecho. Y la condición que cumple con ese límite derecho es x al cuadrado. Ponemos x al cuadrado y evaluamos el límite cuando tiende a 0 por la derecha. Sustituimos, en vez de x ponemos 0. Entonces el límite va a ser 0. Notemos que los dos límites son diferentes. ¿Qué significa cuando los dos límites son diferentes? Veamos la condición de continuidad. Para que una función sea continua tiene que cumplirse tres puntos. Y uno de ellos es que el límite de f de x exista. Este límite no existe, el de esta función. ¿Por qué? Porque los límites de cada trozo, tenemos dos trozos acá, son distintos. Por lo tanto, la función es discontinua. Y eso lo podemos notar en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la función. Cuando x es menor o igual que 0, la función es una línea recta. Y aquí vemos la gráfica. Y encerramos un círculo y rellenamos ese círculo porque en 0, porque acá dice que x va a ser menor o igual a 0. Y luego, cuando x toma los valores mayores que 0, se va a comportar como una parábola de esta función. Y aquí vemos la parábola. Y dejamos este círculo abierto, porque aquí dice que x va a ser mayor que 0, es decir, no incluye al 0 ese trozo de función. Y notamos acá que hay un corte. Viene la función hacia acá y de ahí queda un espacio abierto porque este punto está abierto y continúa la función. Entonces significa que la función no es continua. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. Aquí la gráfica la estamos utilizando para que podamos ver cómo es una función cuando no es continua. Si, por ejemplo, la función seno sí es una función continua. Si ustedes recordarán sobre la función seno, la función coseno, son funciones continuas. Pero en este caso, como está trozo, no necesariamente una función que esté a trozo va a ser discontinua. Este ejemplo es discontinuo, pero en algunas condiciones el límite va a coincidir. Por ejemplo, que los dos fueran uno de los límites que a partir de acá continuara la parábola, entonces la función fuera continua. Pero en este caso dice que aquí el límite es 0 en el trozo de x al cuadrado, entonces no es continuo. Con ver el resultado de los límites nos damos cuenta de la discontinuidad de la función. No sé si hay alguna duda o comentario en este ejercicio. Bueno, tenía una duda, pero la aclaró usted antes de que preguntara. Si quieres puedes compartir la duda para que también Natalie tal vez tenía la misma duda, pero también ya se aclaró, no sé. Sí, bueno, la duda que yo le iba a comentar y que se la aclaró era de que por qué no era continua eh, Eh, Esta función, esa función, sin necesidad de ver la gráfica, sabemos que no es continua porque los límites son diferentes. Ujú. En el límite izquierdo es 1 el resultado y en el límite derecho es 0, entonces no es continua. Y si vemos la gráfica también, porque la parábola comienza de 0, diferente fuera que comenzara desde acá, desde 1. Ujú, ujú. Sí, esa duda tenía, pero usted la aclaró antes. Una vez más le agradezco. Bueno, ahora veamos el siguiente ejemplo. La función de posición de un objeto se modela mediante la función s de t es igual a menos t al cuadrado más 2t, con dominio de 0 a 2, donde t es medido en segundos y s en metros. Determine la razón de cambio de la posición del objeto respecto al tiempo para t entre 0.7 segundos y 0.95 segundos. Aquí vamos a utilizar la fórmula de razón de cambio. Ya vimos en la tutoría de repaso lo que era razón de cambio y, y a partir de ello vamos a poder resolver este ejercicio de aplicación.
Recordemos que la razón de cambio es una diferencial de y sobre una diferencial de x, es decir, una pendiente. Y la fórmula viene dada como lo vemos acá. F de delta de x más x menos f de x sobre delta x. Ahora vamos a sustituir esta expresión del numerador en la fórmula S de t, evaluando 0.7 segundos y 0.95 segundos. Así que comenzamos evaluando 0.95 segundos, luego en la función S de t evaluamos 0.7 y sustituimos. Como tenemos menos t al cuadrado, ponemos menos 0.95 al cuadrado. Luego sigue más 2t. Ponemos 2 más 2 y en vez de t vamos a poner siempre 0.95 porque estamos evaluando 0.95 segundos. Menos, volvemos a evaluar ahora, pero el valor de 0.7 segundos en la función s de t. Menos, abrimos aquí corchetes o separadores y ponemos signo menos por el menos t al cuadrado y sustituimos. En vez de t vamos a colocar 0.7 menos 0.7 al cuadrado más 2t, que sería más 2.7, más 2 por 0.7, sobre delta t, perdón, sobre delta x, que en este caso va a ser el tiempo, que sería 0.95 menos 0.7. Al realizar la operación utilizando la calculadora, nos va a dar que en el numerador nos queda 7 sobre 80 y la diferencia de 0.95 menos 0.7 nos va a dar un cuarto en fracciones. Haciendo la operación de estas dos fracciones nos queda que la razón de cambio va a ser de 0.35. En este ejercicio el objetivo era utilizar la razón de cambio y era prácticamente sustituir los valores de los segundos que nos daban, el intervalo de segundos de 0.7 segundos y el otro tiempo que nos daban de 0.95. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. Ustedes pueden comprobar con su calculadora eh, esta operación de acá, del numerador y también del denominador. Natalie dice que tiene una duda. Que si siempre que lo vea, siempre se pone el número de la derecha, pregunta. Se va a poner este número porque es el mayor, porque es una diferencia la que estamos haciendo en la razón de cambio. Entonces se pone el mayor menos el menor. No, ahí se pone siempre el mayor menos el menor. Muy bien, no sé si Aníbal tiene alguna consulta. Yo no, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Entonces hasta aquí llegamos lo que es la tutoría número 1 de la materia. Y les recuerdo de que hay material en la plataforma, material de apoyo que subió el coordinador. Ya estuvimos viendo parte de ese material en la tutoría de repaso. Hoy nuevamente retomamos la unidad 1 y ya está también la tarea número 1. Entonces cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir al correo electrónico o a la plataforma. Ahí les estaré contestando. Por el momento esto fuera todo. Y les agradezco también su participación en esta tutoría. Ok, ingeniero, solamente comentarle de que mañana voy a empezar la tarea yo y es posible que le escriba hoy. Bueno, está bien. Bueno, gracias. No hay-
Así que por el momento eso es todo y pasen feliz tarde. Bueno, ingeniero, igual la paz de usted y saludos a los compañeros. Muy bien, está bien. Así que feliz tarde. Nos vemos en la siguiente tutoría.